doctores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva 2.0. Espero que se encuentren muy bien y que se gocen este video acerca del repaso de cómo realizar la cefalometría de los autores de Villor-Yaravak. Es de bastante relevancia porque pues ya se van a dar cuenta las aplicaciones, pero en la parte diagnóstica el polígono de Yaravak nos va a determinar mucho la situación vertical de ese paciente. La bibliografía que pueden guiarse para la complementación de este seminario y donde yo me he basado, la están viendo aquí en pantalla. Me basé también de este artículo de CEFMED, bastante recomendable para todos. Es un artículo que me pareció que compila muy bien las cosas para que por favor puedan ir a visitarlo y ampliar información. Les recomiendo antes de comenzar, suscríbanse, denle like, compartan el contenido. Ya pues está cogiendo el ritmo del canal, entonces nuevamente los invito a que sigamos creando comunidad. Respecto a la cefalometría Villor-Yaravak, tenemos que tener en cuenta que son dos autores, el doctor Arnet Villork y el doctor Joseph Yaravak. Sus investigaciones nos favorecieron porque en la década de los 70 ellos publican resultados de cómo se ve afectada la dentición y el crecimiento craneofacial. Ellos van a estudiar esa relación anteroposterior, vertical e intermaxilar con respecto a la base del cráneo. Pero ¿qué tenemos que tener presente? Lo más importante de ellos es que ellos van a determinar un desarrollo vertical. Toman la relación del maxilar inferior o de la mandíbula respecto a esa base de cráneo, y por eso es que se llama también, lo vamos a ver, un polígono de Yaravak. ¿Qué trata de mirar? Trata también de predecir el crecimiento por medio de esa rotación mandibular y ver cómo está, si hay una rotación en sentido horario o si hay una rotación en sentido antihorario. Esta es una de las imágenes del artículo que les estaba diciendo que los invitaba a revisar. Dentro de esos puntos de referencia, no se les olvide, punto nación, ¿cierto? La unión de los huesos propios de la nariz con la base del cráneo. Silla turca, articular, el gonion y nuestro punto mento. Yo lo pondré un poquito más atrás. Doctores, si quieren por favor la definición de estos puntos, los invito a que se vayan al video de puntos cefalométricos en ortodoncia, donde cada punto se le está haciendo su respectiva definición para que ustedes lo puedan ubicar correctamente en este plano, en esta cefalometría, en este estudio. ¿Por qué? Porque a mí me importa en este momento que ustedes lo vean de una manera un poquito más ágil, el paso a paso. Ya como vamos una serie de videos construida de a pocos, ya pues por eso es que no me detengo a describir cómo se construye silla turca, cómo se construye el punto articular, si el gonion es anatómico o si es geométrico. Entonces por favor ténganlo muy presente para la construcción de sus puntos en ortodoncia. Ya una vez construidos estos puntos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener unas medidas lineales y unas medidas angulares. Voy a pasar un poquito relativamente rápido por las medidas lineales. ¿Por qué? Porque considero que es más importante tener las medidas angulares del autor, ¿sí? Pero sin embargo la literatura pues hace un estudio complementario y un estudio fuerte en toda esta parte de las medidas lineales. ¿Listo? Entonces tengámoslo aquí presente. El primero, la base craneal anterior, que es comprendido entre S y nación, o entre nación y silla. La medida lineal debería ser de 71 más o menos 3 milímetros. La base craneal posterior, que es de silla a articular, debería medir 32 más o menos 3 milímetros. La altura de la rama, que es la distancia comprendida entre articular y gonion, tiene un promedio para la parte del autor de 44 más o menos 5 milímetros. La longitud del cuerpo mandibular de gonion a menton de 71 más o menos 5 milímetros. La altura facial anterior, la comprendida entre nasion y menton, debería ser de 105 a 120 milímetros. Y la posterior, que es la comprendida entre silla y nasion, debería ser
de 70-85 milímetros. Si se dan cuenta, él está muy encaminado en darme un patrón de crecimiento horizontal en ciertas porciones, pero más que nada vertical. Y aquí ya se van a dar cuenta de cómo es la construcción de ese polígono, porque se construye un polígono, un plano de estructuras de medición. Claramente ahorita les vamos a explicar porque es que hay una línea que está uniendo el gonion al nasion. Esa línea lo que está haciendo es tratar de partir el ángulo goniaco en dos y poder hacer la discriminación de la altura del gonion del ángulo goniaco superior respecto al ángulo goniaco inferior y compararlo y tener unas medidas. Entonces, si se dan cuenta, estos son las referencias de medidas lineales. ¿Listo? Vuelvo y lo digo, pues digamos que ya después uno con el bagaje académico se da cuenta que la parte de las líneas pues es una norma que puede estar influenciada bajo diferentes parámetros, se puede influenciar por diferentes variables, por lo cual pues la media o la norma que él tenía en su momento en los 70, pues sabemos que puede que haya tenido cierto cambio adaptativo pues para la población o la media de ahorita. También depende de dónde se está midiendo y en qué forma. La parte angular, y aquí sí es donde voy a explayar un poquito más fuerte, por favor quiero que la tengamos muy presente, cuáles son los ángulos que los doctores Bjork y Yarabak influyen o perciben que son necesarios para realizar la cefalometría. Entonces recordemos, aquí vamos a tener rápidamente la construcción, pues punto silla, punto nasion, ¿cierto? Punto articular, el gonion, el menton. Aquí ya tengo mi polígono, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es tratar de medir ciertos ángulos. Entonces el primer ángulo que vamos a medir es el ángulo comprendido entre la silla, ¿cierto? ¿Cómo se construye? Ya sabemos, con esos dos planos, el plano de la base craneal anterior y posterior, el ángulo goniaco, el ángulo articular, entonces el articular es el que estábamos mirando acá, el ángulo goniaco, ¿cierto? Y el ángulo goniaco, como se divide entre dos, pues la suma de el ángulo goniaco superior y el ángulo goniaco inferior me tiene que dar el ángulo goniaco, ¿cierto? El ángulo goniaco. Si uno mide 70 y el otro mide 70, tiene que ser 140, no puede ser 139. Tiene que ser igual medido, pero tiene que estar dividido en dos, ¿listo? Y si se dan cuenta, aquí ya se alcanza a ver más específico la construcción de ese polígono de Yarabak. Ya tenemos acá primera medida lineal, segunda medida lineal. Vuelvo y les digo, yo no hago tanto énfasis en la construcción o en la longitud de esas medidas, sino yo lo que busco es más que nada medir la parte angular para saber cómo están esos patrones de crecimiento. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto va a construir este polígono que la literatura lo reporta y es el que nosotros utilizamos para un diagnóstico fuerte, el polígono de Yarabak. Ángulo de la silla, ángulo articular, ángulo goniaco, que se subdivide en ángulo goniaco superior y ángulo goniaco inferior. ¿Listo? Vamos allá. El ángulo de la silla, entonces ya sabemos, el ángulo de la silla es comprendido entre la parte de los puntos construidos con silla nasion y silla articular. Si se dan cuenta, aquí está construido el ángulo, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores normales para considerarse un clase 1? Es 123 más, 123 más o menos 5. 123 más o menos 5 grados. Si el ángulo está en norma, lo consideramos como un paciente clase 1. Si el ángulo está abierto, es decir, si la distancia de acá a acá es mayor, o es decir, si el ángulo está aumentado, puede ser abierto o aumentado, se considera como un paciente clase 2 y lo consignamos en los datos como un paciente clase 2. Si al contrario, este ángulo está disminuido, quiere decir que el paciente lo colocamos y lo consideramos como un paciente clase 3. Es decir, un paciente que por ejemplo tenga 135 grados, por ejemplo, podría considerarse un paciente clase 2. Un paciente que sea 112, entonces un paciente 112 me va a considerar un paciente clase 3. ¿Qué quiero que vean?
también que analicen cómo está la posición de esto. Si yo cogiera este complejo y yo cierro este ángulo, es decir, lo disminuyo, todas las posiciones fijas, si esto estuviera fijo, esto estuviera fijo y esto estuviera fijo, va a adelantarse. Entonces quiere decir que si lo adelanto mucho, es decir, si lo disminuyo mucho, miren, es clase 3 y si correlaciona con ese análisis. Pues caso contrario, viceversa, si esto está aumentado y todos los puntos están fijos, quiere decir que el paciente va a tender a una clase 2. Ténganlo presente para hacer como ese pequeño análisis un poquito más rápido de ese paciente, de ese diagnóstico, y ustedes poder hacer sus respectivos análisis. Segundo ángulo, ángulo articular. Entonces ya sabemos, necesitamos el punto articular silla y el punto articular gonio. ¿Qué hacemos acá? Hacemos esta medida y vamos a tomar como referencia el paciente, si está normal o si está dentro de la norma, la medida de 143 más o menos 6. Si el paciente, vuelvo y lo digo, está entre 143 con una desviación estándar de más o menos 6, se puede considerar un paciente verticalmente compensado. Si este ángulo llega a estar abierto, es decir, aumentado, pongámosle 150 y tantos, el paciente, miren lo que va a pasar con la mandíbula. Si yo separo esto hacia pues si lo abro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que la mandíbula y los dientes van a tender a separarse, ¿sí? ¿Pero por qué? Por la parte mandibular, por la parte inferior. Entonces, si esto está aumentado, va a tender a mordida abierta. Cosa contraria si llega a estar disminuido. Si llega esto a estar disminuido, lo que estoy haciendo es juntando el hueso maxilar hacia arriba, ¿sí? Y si lo junto hacia arriba, voy a tender a tener una mordida profunda. ¿Listo? Normas, no se les olvide, 143 más o menos 6. Si está disminuido, mordida profunda. Si está aumentado, mordida abierta. Listo. Vamos con nuestro tercer ángulo. El tercer ángulo, que es el ángulo goniaco. Entonces el ángulo goniaco, pues tuvimos que construir gonion menton, ¿cierto? Y tuvimos que construir articular gonion. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo acá de una vez, pues como tengo que ya separar el goniaco superior del goniaco inferior para hacer solamente un proceso, pues ubico otra vez desde el gonion hasta nasion. Y de una vez cuando lo estoy midiendo hago la separación. ¿Para qué? Para primero medir todo esto, medir solamente la parte superior y la diferencia tiene que ser correlacionada con la parte inferior. Entonces para el ángulo goniaco, ojo con esto, el ángulo goniaco completo, este ángulo goniaco completo tiene que dar una norma de 130 más o menos 7 grados. Si se sale esta desviación estándar, entonces ya sabemos si hacemos el mismo análisis. Si esto se abre, la mandíbula me está tendiendo a rotar hacia abajo, a abrirse, mordida abierta. ¿Listo? Si al contrario o a su vez esto es contra y lo que estamos haciendo es que el ángulo está cerrado, pues va a tender a que los dientes choquen entre sí y la mordida sea una mordida profunda. ¿Listo? ¿Qué pasa? Aquí tenemos el ángulo goniaco superior. Entonces vuelvo y lo digo. Aquí me devolví un momento. Si este ángulo me mide 130 y yo mido este y este me está midiendo, me estoy inventando 50, el otro tiene que medirme la suma completa del total. No puede ser diferente. Ojo con eso. Entonces bueno, ya simplemente ustedes saben. Yo cojo, vuelvo a medir. Si quisiera volverlo a medir, pero pues ya lo tengo medido, ¿no? La parte goniaca superior y entonces el análisis aquí es cuando cambia un poquito. Ojo con algo, voy a medir este ángulo. Si el ángulo está abierto, es decir, si... bueno, pero les doy primero los valores de referencia. El valor de referencia acá es de 52 a 55 grados. Si esto está abierto, es decir, si el ángulo está abierto, quiere decir que todo esto se me está yendo hacia abajo. Es decir, que la parte maxilar se me está yendo hacia abajo. Quiere decir que si esto está aumentado, es mordida profunda, porque estoy profundizando todo el complejo maxilar. Si se dan cuenta, o sea, todo hasta ahora lo estaba relacionando con la mandíbula, pero este ángulo goniaco superior es el único que correlacionó con el maxilar superior. Entonces, si esto está aumentado, o sea, si el ángulo está aumentado, significa que lo que estoy haciendo es profundizar a expensas de ese maxilar superior. ¿Listo?
Contrario sería si el ángulo está disminuido. Si tengo un ángulo disminuido, un ángulo agudo, lo que voy a tener es tendencia a mordida abierta. Entonces ya saben, esta medida angular tiene que dar de 52 a 55. Aquí volvemos otra vez a el ángulo goníaco inferior y a hacer el análisis con la posición mandibular. Entonces cojo mi parte inferior, ya saben que esto está medido, simplemente lo estoy haciendo aquí resaltando por fines académicos, ¿cierto? Y entonces analizo y acá vuelvo a analizar con el maxilar. Entonces sabemos si está en la norma, que ¿cuál es la norma, doctor? Aquí está la norma, 70 a 75 grados, ¿listo? Si está entre 70 y 75 grados es verticalmente compensado. Si está aumentado, ¿qué quiere? Perdón, ¿qué quiere decir? Si está aumentado, el maxilar se está separando de la mandíbula a expensas de que la mandíbula está rotando hacia abajo y entonces el paciente va a tener, si está aumentado, va a tener una mordida abierta. Si es más de 75, un 79, un 78, un 81, cualquier cosa, ya sería mordida abierta. Al contrario, sería si está disminuido. Si está disminuido, pues obviamente vamos a tener una mordida profunda. ¿Listo? Vamos ahora a mirar la parte del polígono. Entonces aquí voy a adelantarme un poquito a este ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo hago es que construyo toda mi polígono, mi cefalometría del autor, ¿cierto? Con los puntos que ya establecí y todo. Esta es la misma imagen que estaban viendo pues en la parte teórica. Es una cefalometría la cual modifiqué un poquito para poder individualizar con estos fines académicos. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos acá polígono de Yaravak, ¿cierto? Aquí no le dice el goníaco superior y el goníaco inferior. ¿Por qué? Porque acá lo que necesito medir son el resultado de tres cosas. Para yo tener el polígono de Yaravak, o también se puede considerar o llamar el total del polígono, es la sumatoria de el ángulo de la silla, del ángulo articular y del ángulo goníaco. ¿Cuál, doctor? ¿Ángulo goníaco superior o inferior? No, ángulo goníaco. ¿Listo? Entonces la sumatoria de este ángulo y de este ángulo. Sumo esos tres. La norma, el autor me dice que debería dar 396 más o menos 6 grados. Si llega a estar aumentado ese resultado, ¿qué creen que va a pasar? Significa que todo esto, estos números están tendiendo a abrirse. Y ya sabemos, si se abren, es como si la mandíbula estuviera rotando en sentido horario en este ejemplo. Si está rotando en sentido horario, entonces si el ángulo es aumentado, si la medida está aumentada, la medida de estas tres, del resultado de estas tres sumatorias, entonces sería mordida abierta, ¿sí? Si está pues para que sea verticalmente compensado, debería ser entre, ya sabemos, 396 más o menos 6 grados, ¿cierto? Y si es mordida profunda, va a ser porque la medida de esto, como está disminuida, ya sea en alguno de sus puntos de articulación, va a hacer que la mandíbula rote en sentido antihorario. Entonces la medida va a estar disminuida. ¿Listo? Ojo con algo, doctores. Este es el resultado y es lo más importante para nosotros tener su diagnóstico. Podemos tener una compensación en el ángulo de la silla, podemos tener una compensación en el ángulo articular o ángulo goníaco, pero si tenemos el resultado de estas, se van a dar cuenta que si tenemos el resultado va a ser de fácil diagnóstico y es la parte más importante del análisis de esta cefalometría. Por favor, tengámoslo muy muy presente para este, para este caso. ¿Listo?
Quiero que por favor cualquier duda la coloquen en la caja de comentarios si todavía pues tienen alguna. Si sienten que estoy hablando muy rápido, pues por favor también colóquenlo y hacemos otro video complementario a este, ¿cierto? Y les invito por favor a que compartan, le den like y se suscriban. ¿Listo? Si se dan cuenta, estoy tratando de ser lo más práctico posible, ¿sí? Para que el caso pueda darse, digamos, de fácil aprendizaje. Ya sabemos, estos son puntos fijos, pero estos puntos fijos pueden abrirse o pueden cerrarse. Si este se abre y este se cierra, se compensa, ¿sí? Es decir, si el ángulo de la silla se abrió, pero el ángulo articular se cerró, se está compensando. Entonces, por eso el que más importa es el resultado que es, o sea, el resultado de la sumatoria de ángulo de la silla, ángulo articular y ángulo goniaco, que la norma es 3,96 más o menos 6 grados. ¿Listo? Vamos a volver acá un momento, porque ya me permite, ya para concluir este video, recordemos que el polígono que me permite analizar medidas de dirección, es decir, dirección de qué, del patrón de crecimiento, analizar la magnitud, o sea, qué tanto está creciendo y a qué tanta diferencia, y el biotipo facial, yo saber si tengo un paciente vertical, si tengo un paciente horizontal, eh, ese paciente que me está estableciendo. Ojo con algo, yo les recomiendo el ángulo de la silla, que me da si es clase 1, clase 2 o clase 3, me va a volver un momento esa parte. Si es clase 1, clase 2 o clase 3, yo no les recomiendo que lo tomen como referencia ustedes en sus diagnósticos para sus pacientes. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta la base craneal, el macizo craneal y el maxilar inferior. Pero el maxilar superior se me está perdiendo de cualquier análisis y de cualquier resultado que yo pueda estar realizando en el momento. Entonces, tomo como referencia ángulo de la silla, ángulo articular, ángulo goniaco, y el goniaco lo estoy dividiendo en maxilar superior, maxilar inferior para determinar esa potencial hacia donde se está dirigiendo ese patrón de crecimiento. Volvemos otra vez a esta parte. Analizar la medida de dirección, analizar esa magnitud del crecimiento, y si se dan cuenta lo tengo en mayúscula: dirección, magnitud y biotipo. Son las palabras clave de este seminario. ¿Listo? Por favor, ténganlo presente para sus diagnósticos. Espero que haber sido lo más claro posible. Cualquier duda, vuelvo y lo digo, sin pena, comenten. Créanme que la idea es seguir creciendo como comunidad, seguir retomando esta parte conceptual y que pues tengamos unos diagnósticos mucho más certeros, que los mejores beneficiados sean nuestros pacienticos. Referencias utilizadas, vuelvo a compartírselas por favor para que puedan profundizar esta cefalometría, estos estudios que realizaron los autores, y cualquier duda nos estamos viendo próximamente. Un gran abrazo para todos. Fui Daniel, Ortodoncia Interactiva 2.0. Estamos en contacto. Chao, chao.